es que nos acompaña a esta hora aquí en la mesa de Consejo de Redacción el representante de la Cámara, Daniel Carvalho, quien esta semana citó a un debate por la situación del aeropuerto José María Córdoba. Le llamó la atención a la Aerocivil, por supuesto al Ministerio de Transporte, a la ANI, a la Agencia Nacional de Infraestructura, porque todavía no hay respuestas de cómo va a actuar entonces este plan maestro para la ampliación del aeropuerto. Representante, bienvenido a Consejo de Redacción, un gusto tenerlo aquí, primer invitado con este nuevo equipo de trabajo. Muy buenos días, Linda, a ti y a tus compañeros. Bienvenidos de verdad también ustedes al canal antioqueño. Fue un debate bastante interesante. Demostramos que hay un atraso gigantesco en cuanto a la infraestructura del aeropuerto José María Córdoba. Básicamente, aspirábamos a tener 13 millones de viajeros al año para el año 2036. Y esto se cumplió 14 años antes, es decir, estamos 14 años atrasados y hoy en día no hay claridad sobre cuál va a ser el futuro porque el plan maestro se quedó cortico. En resumen, este año se va a hacer un nuevo plan maestro, el gobierno nacional ya desembolsó el dinero para eso y tenemos que esperar hasta el mes de diciembre para que nos digan cuál será el futuro. Ahora, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Tres cosas. Ya hay un dinero para arreglar la terminal actual, que se quedó también pequeña, los baños están en mal estado, la silletería es insuficiente. Segundo, tenemos que ir dando el debate sobre de dónde vamos a sacar la plata para hacer la nueva pista, que eso va a valer 4 o 5 billones de pesos. No sabemos de dónde va a salir la plata. Billones de pesos. Y tercero, me parece importante para el Valle de Aburrá, tenemos que ir dando la discusión aquí sobre cuál es el futuro del aeropuerto La Herrera. ¿Queremos que siga en la mitad de la ciudad o queremos, como yo, que se convierta en un parque y que sus operaciones se desplacen a otro lugar? Representante, hay 45.000 millones de pesos, es un dinero que ya está disponible, que ya está dispuesto. ¿Qué pasa con ese dinero entonces que no se ejecuta? La respuesta que nos dieron es que ha habido como un problema, digamos, contractual entre la ANI, que tiene ese dinero, y el concesionario del aeropuerto José María Córdoba. El día de ayer tenían una reunión para intentar resolver eso. Yo vi buena voluntad de ambas partes. Ahorita apenas salga de aquí voy a preguntar en qué quedó la reunión, porque pues la plata ya está, ¿cierto? No estamos pidiendo plata adicional ante el gobierno, la plata ya está, falta es ejecutarla en unas obras que son de total interés y urgencia además. Esa reunión fue el debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, que fue ayer, ¿cierto? El debate fue antier. Antier. Y la reunión que debía hacer entre el concesionario y la ANI era ayer. Okay. Voy a ver cómo les fue. Representante, en este planteamiento también se habla de una infraestructura, por ejemplo, en Santa Fe de Antioquia, San Pedro de los Milagros. Cuéntenos un poco qué pasa en ese debate y en esa propuesta. ¿Tiene buenos frutos? ¿Se ve con buenos ojos? A ver, el aeropuerto José María Córdoba no está aislado, hace parte de una red de aeropuertos y pistas en Antioquia. Los más destacados son obviamente el Olaya Herrera, el aeropuerto de Urabá, que queda en Carepa, pero hay otras alternativas también que se están teniendo en cuenta. En el municipio de Santa Fe de Antioquia hay una pequeña pista que algunos dicen que podría convertirse en un aeropuerto más grande, similar al Olaya Herrera, y que permitiría recibir la operación. Hay otros que han especulado con la posibilidad de hacer un aeropuerto en el Alto, allá en San Pedro, en el Alto de Ovejas, en Santa Rosa. También es una opción. Yo entiendo que no es muy viable por un tema climático. Si en el José María Córdoba muchas veces a esta hora hay cierres por neblina, claro, no me quiero imaginar allá en Ovejas, que es la mata de todas las nubes. Pero eso es lo que nos va a decir el plan maestro, que es ejecutado por gente que sabe de esto realmente y que tiene pues todas los criterios para decir cuál debe ser el futuro del sistema aeroportuario local. Representante, aquí sin duda alguna hay un tema de voluntades en este momento con el gobierno nacional y las diferencias que se han visto, por supuesto, con el departamento de Antioquia. Y a mí me inquieta mucho la postura del ministro de Transporte, de William Camargo, quien indicó que hay una escasez de presupuesto. Aquí ya estamos hablando de que hay un presupuesto designado por lo menos para una primera etapa de este proyecto. Incluso dijo que este llamado de atención de esta situación de los aeropuertos lo puede hacer cualquier departamento. Por lo tanto, no hay preferencia sobre Antioquia. ¿Qué tiene para decirnos sobre eso? A ver, en primer lugar hay que decir que el gobierno nacional, a diferencia del anterior, sí puso la plata para el plan maestro del aeropuerto. ¿Sí? Desde que yo era concejal aquí en 2020 estábamos llamando la atención sobre el hecho de que este aeropuerto se estaba quedando pequeño y el gobierno de Iván Duque no dejó el dinero para eso. Entonces hay que reconocerle a este gobierno que sí pusieron los 11.000 millones que vale hacer el plan maestro. Segundo, sí ha habido un discurso un poco maluco por parte del gobierno nacional sobre Antioquia, que da a entender que tienen que redistribuir la plata
plata y que Antioquia ya tiene mucho. Yo creo que no hace falta, digamos, echarle el agua sucia a Antioquia o intentar levantar a los demás departamentos contra Antioquia. Pongo un ejemplo, en el caso del aeropuerto José María Córdoba, Antioquia ha hecho su parte. Antioquia, sin plata de la nación, metió más de 1 billón de pesos en el túnel de Oriente, va a meter otro 1 billón de pesos para la segunda calzada del túnel de Oriente. La gobernación de Antioquia ya se comprometió a hacer el intercambio vial de arriba del aeropuerto. Entonces Antioquia sí hace esfuerzos presupuestales, no es que estemos aquí sentados pidiendo todo regalado. De modo que, como le he dicho al presidente y como le he dicho al ministro, está bien que tengan otras prioridades, pero no hace falta echarle a la gente en contra de Antioquia, ni tampoco decir mentiras, como hizo el presidente Petro al afirmar pues, que era que los ricos del poblado querían que les pagaran la vía hasta el aeropuerto. Y no desconocer, representante, la importancia que tiene este aeropuerto para el país, porque no estamos hablando de un aeropuerto de una categoría inferior, estamos hablando de un aeropuerto que es el segundo más importante, el que moviliza a gran número de personas después del aeropuerto El Dorado, así que eso no se puede desconocer. Y que justamente el INE es un aeropuerto que le sirve a esas zonas olvidadas del que el presidente habla tanto. Para el departamento del Chocó, claro. El sistema aeroportuario antioqueño es fundamental y es lo mismo que sucede con las vías 4G. Eso no es de Antioquia, eso pasa por Antioquia y le sirve a todo el país en esos temas de los cuales el presidente habla tanto, como el turismo y la industrialización. En cuanto a cifras, por ejemplo, representante, es importante mencionar que ha habido entre 2022 y 2023 o hubo un decrecimiento en la cantidad de viajeros que pasaron por el aeropuerto José María Córdoba. En el caso de 2022 fueron 13,22 millones de personas y en el caso de 2023 fueron 11,87 millones de personas. Esta disminución también se vio motivada de pronto quizás a la salida de 2 aerolíneas importantes el año pasado que fueron en Viva y fue también Ultra Air. De pronto esta situación que se está presentando, de pronto en la disminución de los viajeros o quizás la otra pista que se tiene planeada, está desviando un poco la atención para prestarle realmente la relevancia que necesita el José María Córdoba en el mantenimiento, en la infraestructura, en lo que usted mencionaba de los baños y que claramente pues fueron 11 millones de personas, que no es una cifra menor tampoco. Hay que recalcar también eso, pero ¿habrá otras distracciones ahí que de pronto están llevándose la atención? A mí no me parece que haya habido un tema de distracciones, es decir, el dinero para arreglar la terminal actual se desembolsó, ha habido más esas lentitudes y obstáculos propios de un trocío, de un cambio en el contrato. Nadie, ni siquiera en el gobierno nacional, ponen en duda la importancia del aeropuerto José María Córdoba como el segundo con más operaciones del país. Y tampoco, mejor dicho, yo creo que en este caso, a diferencia de los temas, por ejemplo, de las 4G, no ha habido negligencia ni falta de voluntad del gobierno nacional, tengo que decirlo claramente. ¿Y cuál es entonces puntualmente el caso por el cual no se invierten estos recursos? Pues lo que les según digo, su opinión. Había como un obstáculo desde el punto de vista del contrato entre la ANI y el concesionario del aeropuerto, pero yo vi muy buena voluntad de ambas partes y además creo que el debate de control político sirvió para exponer a la ANI, claro, y decir que ya sabemos que ahí está la plata, entonces muévase. También para eso cita uno los debates de control político. Yo creo que eso va a quedar resuelto en este mes de marzo. ¿Tienen algún plazo para invertir esos recursos? Este año. Este año. Si no se invierten, ¿qué pasa? Pues muchas veces se pierde en el sentido de que vuelve como a la caja nacional, pero yo no creo que haya interés de ninguna parte en que se pierda. Representante, pero es que el tema de la ampliación del aeropuerto José María Córdoba no es nuevo, todos sabemos, llevamos años, yo creo que 1 o 2 años o más, hablando de este tema. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta para que se deje de especular con la información, para que sea clara ante los televidentes, y no solo ante los televidentes, sino ante la comunidad y los diferentes actores interesados en ese tema? ¿Cuál es la propuesta realmente entonces? Pues bueno, de hecho, esa falta pues como de acción, insisto, también se le debe al gobierno nacional anterior, que no era mucha plata poner 10.000 millones de pesos para hacer el plan maestro, ¿cierto? Eso no es mucha plata en ese contexto. Segundo, sí le pedimos al ministerio, al Aerocivil, que el proceso de elaboración del plan maestro, que es durante este año, tenga unas etapas de socialización. No puede ser que simplemente se encierren en una pieza
y en diciembre salgan con el plan maestro. La gente, empezando por todas las alcaldías de Oriente, los mismos moradores de los alrededores del José María Córdoba que llevan 8 años sin saber qué pasa. Entonces pedimos que hubiese unos plazos para hacer unas socializaciones y unas consultas, y además sí fuimos muy insistentes en que tiene que incluir este plan maestro todo un tema de análisis de los impactos ambientales, ¿Tema del ruido? del tema del ruido, y además de más de 1000 familias que se verían, digamos, obligadas a ser reubicadas en el caso de que se haga una segunda pista acá, que no es cosa menor, ¿cierto? 1000 familias, son fácilmente 4000, 5000 personas que necesitan una respuesta sobre cómo va a ser su vida y sobre quién y a cuánto les van a comprar sus predios. Pero esas personas impactadas, representante, son personas de bajos recursos, ¿qué tipo de estratos son? Ahí también se genera un poco el debate, ¿quiénes son esas personas? Hay de todo, ¿cierto? Hay personas, digamos, de mucha plata, y también están habitantes legendarios de esos sectores, el pequeño campesino o excampesino que tiene su pequeña parcela. Entonces es muy importante que estos procesos de reubicación sean justos con la gente y que no se convierta en un nuevo problema para el oriente antioqueño. Representante, ¿hay confianza en este momento en las empresas que van a hacer esos estudios previos para que sean de la manera más ágil, para que no vaya a ser un tropiezo más a toda esta situación que ya se viene dando de temas contractuales y demás? ¿Hay confianza en esas entidades designadas para este estudio previo que se espera esté listo en el transcurso de este año? Sí, yo no vi por parte de ningún privado, ni de la gente de Oriente, ni de la Gobernación de Antioquia, ningún tipo de asomo de desconfianza sobre los ejecutores del plan maestro. Entonces creo que hay que confiar y hay que hacerle seguimiento. Y finalmente, sí les pedí que el plan maestro contenga unos indicadores de ejecución. ¿A qué me refiero? El plan maestro anterior del 2016, si uno pregunta en cuánto se ejecutó, qué porcentaje se ejecutó, no hay respuesta. Nadie sabe decir en cuánto se cumplió el plan maestro anterior porque no incluyó indicadores de ejecución. Este debe tenerlos para que sepamos qué tan bien lo estamos haciendo y a quién hay que exigirle cuando se esté quedando atrasado. ¿Hace cuánto fue ese plan maestro de En ejecución? 2016. 2016. Hablemos, representante, de esa segunda pista, que sin duda también es un tema que hace mucha ilusión a muchos viajeros que pues salen y entran a Medellín, Antioquia en general. Dice, y me causó bastante curiosidad, la opinión del gerente del aeropuerto, Olaya Herrera, particularmente aquí en Medellín, que hay 160.000 obstáculos que tienen que sortear para, digamos, ejecutar bien todo su esquema de seguridad, de la capacidad de tecnología que tienen del aeropuerto, pero pues hay una cantidad de obstáculos alrededor, pues 160.000 son bastantes. ¿Qué tendría que tener esa nueva pista y qué han rastreado ustedes dentro de todo ese análisis que se ha hecho? Y bueno, ya los 2 escenarios de locación que se han estudiado, ¿qué otros datos nos puede dar al respecto? Mira, no es una pista fácil de hacer, no en el sentido constructivo, eso se hace, ¿cierto? Sino en el sentido de que Oriente Antioqueño tiene muchas freagua, por ejemplo, entonces hay una cantidad gigantesca de quebradas que serían impactadas por esto y eso tiene que tener una respuesta. Entonces no puedes ir simplemente pues tapando quebradas. Segundo, mencionaba ahora más de 1000 familias que tendrían que ser reubicadas. Y tercero, hay que decirlo, en la zona del aeropuerto José María Córdoba tenemos de los predios más costosos del país. Llano Grande es carísimo. Y eso entonces, creo entender que solo en un tema de gestión predial se pueden ir hasta 2 billones de pesos. Eso nos puede llevar a pensar que tal vez la mejor opción no es hacer la segunda pista ya, sino eventualmente pensar en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Ya tenemos una doble calzada en perfectas condiciones hasta Santa Fe de Antioquia. Uno podría evaluar esas alternativas también desde ese punto de vista del costo y pensando que tal vez un aeropuerto en Occidente le llevaría desarrollo a ese sector. Pero es que se habla también que en Santa Fe de Antioquia se ve complicada la cosa porque si mucho se podría construir una pista de 1.800 metros, muy pequeña para los estándares internacionales de los aeropuertos. Entonces ahí cuál sería el camino. Incluso con el tema de San Pedro de los Milagros también se habla no solo lo que usted decía, el tema de condiciones climáticas, sino el acceso a ese territorio, donde pues solo hay una vía y todos conocemos que para ir a esa ruta, por ejemplo, yendo por la vía de Pajarito, las condiciones de la misma son complicadas, es un debate de largo aliento, el estado de la misma. Eso es lo que nos va a decir el plan maestro, ¿cierto? Yo pienso que la mejor opción sigue siendo construir una segunda pista en el José María Córdoba, pero para eso pagamos un estudio de 11.000 millones de pesos que nos va a detallar
cuáles son los costos, cuáles son los obstáculos, cómo resolverlos. Esperemos a eso. A mí me queda la tranquilidad y la alegría de que ya por lo menos este año se va a invertir en el mejoramiento de la terminal existente. Bueno, pues representante Daniel Carvalho, le agradecemos su compañía acá y esperando realmente que en estas reuniones se defina qué va a pasar con ese futuro de la segunda pista, que estos estudios puedan dar una luz verde por fin a que en realidad sí se va a construir en el aeropuerto José María Córdoba, o dónde va a ser, y nosotros pues estaremos aquí desde el Consejo de Redacción muy atentos a lo que pase en estos encuentros. Muchas gracias, un saludo a toda Antioquia y pues felicitaciones a ustedes por este nuevo comienzo. Gracias, Daniel. representante. Claro que sí, seguiremos muy atentos entonces para que nos cuente. Ya nos mencionó marzo como fecha también, un mes límite para que hayan más noticias y aquí seguramente las tendremos en Consejo de Redacción.